Decenas de personas resultaron heridas después de que un vuelo de LATAM Airlines que iba de Australia a Nueva Zelanda tuviese un problema técnico que causó un movimiento brusco. Según el operador del vuelo y testigos, los pasajeros fueron lanzados repentinamente dentro de la cabina. Según un comunicado de LATAM Airlines, aproximadamente 50 personas fueron tratadas por heridas a su llegada a Auckland, pero no dieron más detalles sobre cuál fue el problema técnico. El secretario de Estado, Antony Blinken, partió hacia Jamaica este lunes para asistir a la reunión de líderes de CARICOM, un foro preocupado por la situación en Haití, y que baraja una propuesta enfocada en la creación de un colegio presidencial independiente. Esto ocurre mientras las calles de Haití son escenario de desasosiego e incertidumbre. En la capital, Puerto Príncipe, continúa la desesperación de las personas por salir de la ciudad y escapar de la violencia desatada que domina al país de manera sostenida desde el pasado mes de febrero. Y cuando llegué me encontré con el cuerpo de mi marido tirado en la calle. James nunca ha estado en conflicto con nadie. Es un simple vendedor de cigarrillos para una empresa y tiene una motocicleta. James luchaba por vivir. Lo que puedo decirles es que el Departamento de Defensa no enviará tropas a Haití para apoyar las operaciones de seguridad de la Policía Nacional de Haití. No tenemos intención de intervenir y no brindaremos asistencia para ayudar al primer ministro a regresar a Haití en este momento. La ONU sostiene que más de 5 millones de haitianos ya tienen dificultades para conseguir alimentos y casi 1,5 millones de habitantes de ese país padece de hambre. Soy madre de 6 hijos y tengo que alimentarlos todos los días, darles comida y agua, pero desde que tuve que salir de casa me quedo aquí sentada sin nada que cocinar. La vida es muy mala. Tengo a los niños en mis brazos, pero no tengo nada que darles. Según la Organización de Naciones Unidas, los albergues están colapsados con más de 300,000 personas. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Tele Aruba. En Emiratos Árabes Unidos, un país con mayoría islámica, el rugido de cañones junto con la oración del Magreb, la de la puesta de sol, marcan el comienzo del iftar, la comida que rompe el ayuno y que suele comenzar con el consumo de un dátil, un alimento que, por su alto contenido en azúcares naturales, ayuda a recomponer el cuerpo tras largas horas de abstinencia. El avistamiento del hilo de la luna en fase creciente marca el comienzo del 9º mes del año en el calendario islámico y el inicio del Ramadán, un periodo de recogimiento, ayuno y oración que conmemora la revelación del libro sagrado del Islam, el Corán, al profeta Mahoma. El país, que acoge a ciudadanos de 200 nacionalidades diferentes, también promueve a través de iniciativas la hospitalidad, el voluntariado, la coexistencia pacífica o la caridad, tan importantes durante este periodo sagrado. Es el caso del centro de la Gran Mezquita Jeque Zayed, que realiza anualmente un programa llamado Husur, a través del cual invita a residentes de diferentes lugares a pasar un día en la mezquita durante el Ramadán para promover el diálogo entre culturas. Durante 2023, el centro, junto a otras entidades locales, preparó 1.500.000 comidas durante el iftar, lo que supuso unas 50.000 comidas al día que fueron distribuidas entre trabajadores y residentes en situación de ayuno de todo el país. Marta Pérez Cruzado, de la agencia de noticias de Emiratos One para Tele Aruba.